Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. La energía está por las nubes, y es que la noticia de hoy es de esas que te hacen agarrar las palomitas y sentarte al borde del asiento. Espero que estén listos para un vídeo lleno de drama, chisme y por supuesto, mucho sobre nuestra querida Demet Özdemir. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar sobre la reacción de Demet Özdemir a unas recientes declaraciones de Gülden Yaman. Prepárense porque esto se va a poner interesante, pero mucho más profundo y detallado. Antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, quiero pedirles ese favor enorme que ya saben. Si son nuevos por aquí o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido, por favor, suscríbanse. No se arrepentirán. Activando la campanita podrán estar al tanto de todas las novedades, chismes y análisis que traigo al canal. Así no se perderán de nada. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Significa el mundo para mí, de verdad. Son el motor que me impulsa a seguir creando contenido cada día. Ahora sí, vamos al grano, pero con lupa. Seguramente han estado viendo titulares por todas partes, redes sociales en llamas, y el nombre de Demet Özdemir resonando más fuerte que nunca. Y es que, señoras y señores, la controversia no solo está servida, sino que además tiene varios platos fuertes. Hace unos días Gülden Yaman, una figura pública conocida por sus opiniones directas y a veces un poco, digamos, picantes, hizo unas declaraciones sobre Demet que no dejaron a nadie indiferente. Las declaraciones, en esencia, cuestionaban ciertos aspectos de la vida personal y profesional de Demet, insinuando cosas que, francamente, podrían considerarse bastante delicadas, y que además, vamos a desmenuzar punto por punto. Imagínense el revuelo. Las redes sociales se inundaron de comentarios, algunos apoyando a Demet con uñas y dientes, otros criticándola con saña, y otros simplemente tratando de entender qué demonios estaba pasando, armando teorías conspirativas dignas de un guión de Netflix. La pregunta que todos se hacían, una y otra vez, era ¿cómo iba a reaccionar Demet? ¿Iba a ignorarlo fingiendo que nada había pasado? ¿Iba a responder con la misma moneda, alimentando aún más la polémica? ¿O iba a optar por una estrategia más diplomática, intentando calmar las aguas turbulentas? Bueno, amigos míos, la respuesta, como diría un buen guionista de telenovela turca, es sorprendente. Y llena de matices. Pero antes de revelársela, pongámonos un poco en contexto, porque aquí no se trata solo de un chisme pasajero, sino de entender las dinámicas y las personalidades en juego. Demet Özdemir, como todos sabemos y si no lo saben, donde han estado escondidos, es una de las actrices turcas más queridas y exitosas del momento. Su carisma arrollador, su talento innegable y su belleza cautivadora la han catapultado a la fama internacional, convirtiéndola en un ícono para muchos jóvenes alrededor del mundo. La hemos visto brillar con luz propia en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, donde su química con Can Yaman, otro tema para otro vídeo, era simplemente explosiva, Doğduğum Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, donde demostró su versatilidad actoral interpretando un papel dramático y complejo, y más recientemente en Anfara, Mi Nombre es Farah, donde la vemos en un rol completamente diferente, desafiando las expectativas y demostrando que es mucho más que una cara bonita. Su vida privada, por supuesto, también ha sido objeto de constante atención mediática, alimentando portadas de revistas y programas de chismes. Su matrimonio con Ozan Kök, un cantante y actor también muy popular en Turquía, fue un evento seguido al detalle por los fans y la prensa, y su posterior divorcio, lamentablemente también se convirtió en noticia, generando todo tipo de especulaciones y rumores. Gülden Yaman, por otro lado, es conocida por ser una persona que no se guarda absolutamente nada. Sus comentarios, a menudo controvertidos y sin filtro, suelen generar debates acalorados en las redes sociales, dividiendo opiniones y encendiendo pasiones. No es la primera vez que se ve envuelta en polémicas, y parece que no tiene miedo de expresar su opinión, aunque eso signifique enfrentarse a figuras públicas con gran poder e influencia. Su estilo directo y sin rodeos la ha convertido en una figura polarizante, amada por algunos por su honestidad brutal, y odiada por otros por su falta de tacto y sensibilidad. Ahora, volviendo al meollo del asunto, al plato fuerte de este vídeo, ¿qué fue exactamente lo que dijo Gülden sobre Demet? Bueno, aquí es donde la cosa se pone jugosa.
Las declaraciones fueron bastante amplias y, como dije, un poco ambiguas, dejando mucho espacio para la interpretación y la especulación. Se refirió a la autenticidad de Demet, insinuando que su imagen pública, cuidadosamente construida a través de años de trabajo y exposición mediática, no se corresponde con su verdadera personalidad. Esto, por supuesto, desató una ola de comentarios, con algunos fans defendiendo a Demet a capa y espada, argumentando que la conocen y la admiran precisamente por su autenticidad, y otros, por el contrario, dando la razón a Guldem, señalando ciertas actitudes o comportamientos que, según ellos, parecen forzados o artificiales. También cuestionó algunas de sus decisiones profesionales, sugiriendo que estaban motivadas por razones que no eran precisamente artísticas, sino más bien por intereses comerciales o por la búsqueda de fama y reconocimiento. Incluso hubo algunas insinuaciones sobre su vida amorosa, aunque sin entrar en detalles específicos, lo que dejó a la imaginación de los más chismosos volar libremente, creando escenarios y teorías dignas de una novela de Agatha Christie. Puedo imaginarme la cara de Demet al enterarse de todo esto. Debe haber sido un shock total. Una bomba que estalló en medio de su día. Después de todo, nadie, absolutamente nadie, quiere que cuestionen su integridad, su talento o sus decisiones personales de esa manera, especialmente de forma pública, con millones de personas mirando y opinando. La presión debe haber sido enorme e insoportable. Durante días, Demet guardó silencio, alimentando aún más la incertidumbre y la especulación. Las redes sociales ardían con rumores y teorías, cada cual más descabellada que la anterior. Algunos la criticaban por no responder, acusándola de cobardía o de falta de argumentos. Otros la defendían argumentando que no tenía por qué darle explicaciones a nadie, que su vida privada era solo suya y que no tenía la obligación de responder a las provocaciones de Guldem. La tensión era palpable, se podía cortar con un cuchillo. Finalmente la bomba explotó, pero no de la forma que muchos esperaban. Demet Özdemir decidió romper su silencio, pero no con un ataque directo y furioso, sino con una estrategia mucho más inteligente y, en mi opinión, mucho más efectiva y sofisticada. En lugar de responder a Guldem con la misma moneda, entrando en un intercambio de insultos y descalificaciones que solo alimentarían la polémica, Demet publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, una plataforma que utiliza habitualmente para conectar con sus fans y compartir momentos de su vida personal y profesional. En el mensaje no mencionaba directamente a Guldem Yaman, ni se refería específicamente a sus declaraciones, lo que dejó a muchos preguntándose si realmente iba a abordar el tema o si simplemente iba a ignorarlo. En cambio, hablaba de la importancia de la autenticidad, de la honestidad y del respeto mutuo, valores que, según ella, son fundamentales para construir relaciones sólidas y significativas, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Hablaba de la presión que sienten las figuras públicas, constantemente expuestas al escrutinio público y a la crítica, y de la necesidad de ser fuertes y mantenerse fieles a uno mismo, sin dejarse influenciar por las opiniones negativas de los demás. Demet escribió sobre la importancia de no dejarse influenciar por las opiniones negativas de los demás y de concentrarse en lo que realmente importa, el trabajo, la familia, los amigos y, sobre todo, la felicidad personal. Su mensaje era inspirador, motivador y, sobre todo, muy maduro, demostrando una gran inteligencia emocional y una capacidad para manejar situaciones difíciles con gracia y dignidad. Pero lo más importante de todo es que, aunque no mencionó a Guldem directamente, el mensaje era una clara respuesta a sus acusaciones. Demet estaba diciendo, en esencia, que no le importaba lo que dijeran de ella, que ella sabía quién era y que estaba orgullosa de ser quien era. Estaba defendiendo su integridad y su autenticidad sin necesidad de recurrir al drama barato, demostrando que no es necesario rebajarse al nivel de los demás para defenderse. La reacción a la publicación de Demet fue abrumadoramente positiva. Sus fans la inundaron de mensajes de apoyo, elogiando su madurez y su elegancia. Incluso algunos de sus compañeros de profesión se unieron a la ola de apoyo, publicando mensajes en sus propias redes sociales, mostrando su solidaridad y admiración por la forma en que Demet había manejado la situación. Guldem Yaman, por su parte, no hizo ninguna declaración adicional, lo que muchos interpretaron como una señal de que había sido superada por la inteligencia y la estrategia de Demet. En mi opinión, la reacción de Demet fue brillante, una jugada maestra. Demostró que no es necesario caer en el juego de la confrontación para defenderse. Demostró que la elegancia y la madurez son mucho más efectivas que los insultos y las descalificaciones. Demostró que es una persona inteligente, fuerte y segura de sí misma,
capaz de mantener la calma y la compostura incluso en las situaciones más difíciles. Y eso, amigos míos, es lo que la convierte en una estrella. No solo su talento y su belleza, que son innegables, sino también su inteligencia y su capacidad para manejar situaciones difíciles con gracia y dignidad. Demet Özdemir es mucho más que una cara bonita. Es un ejemplo a seguir, una inspiración para muchos jóvenes que sueñan con alcanzar el éxito sin perder su integridad. En resumen, en este vídeo hemos explorado la reacción de Demet Özdemir a las declaraciones de Gülden Yaman. Vimos que en lugar de caer en el drama y la confrontación, Demet optó por una respuesta elegante y madura, defendiendo su integridad y autenticidad sin necesidad de recurrir a insultos o descalificaciones. Analizamos el contexto de la situación, la importancia de la figura de Demet en el mundo del espectáculo turco y la personalidad controvertida de Gülden Yaman. Y finalmente llegamos a la conclusión de que la reacción de Demet fue un ejemplo de inteligencia y madurez, consolidando aún más su imagen como una estrella a seguir. Y eso es todo por hoy, mis queridos espectadores. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. La verdad es que me encanta traerles este tipo de contenido, donde podemos analizar y comentar sobre las noticias del mundo del espectáculo turco. Espero que les haya parecido interesante y entretenido. Quiero agradecerles de todo corazón por quedarse hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué les pareció la reacción de Demet? ¿Creen que hizo bien en no responder directamente a Gülden? ¿O creen que debería haber defendido su postura de forma más agresiva? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor denle un like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Demet Özdemir. Y si aún no se han suscrito, por favor, háganlo ahora mismo. No se pierdan de ningún vídeo futuro. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Prometo traerles más chismes, más análisis y más contenido entretenido en el futuro. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, manténganse siempre auténticos y fieles a ustedes mismos.